todos y a todas. Tenía muchas cosas que decir durante estas noches, pensaba qué decir, pero bueno, cuando llega este momento se queda uno... Pero bueno, sí que lo tengo claro, porque veo que estamos en familia, todos los que estáis aquí de una forma o de otra habéis puesto vuestro granito de arena para que el Club Adaponda ayer cumpliera 20 años. Todos habéis sido esa gente que va abonando la semillita que pusimos hace 20 años en la piscina cubierta y que ahora ya se ha hecho como un árbol bien grande, donde yo creo que tenemos un tronco bien grande y unas 6 ramas donde están todos los deportes que practica este club y que a día de hoy tienen más de 80 frutos desde que empezó y hasta el día de hoy, que esperemos que siga más. Sobre todo, pues dar las gracias a todos los que lo hacen posible. En el día de hoy, la Caja Rural, que es el principal patrocinador, el Ayuntamiento de Onda, durante todos estos 20 años, nunca ha tenido un no para nosotros desde el primer día que fuimos allí humildemente a pedir un carril de natación, hasta hoy, y a la Junta Directiva del Club Adaponda, que decidió que estos 20 años el acto, digamos, conmemorativo fuera una mesa redonda con grandes deportistas. Aquí los tenemos, y gracias por pensar en mí para que pudiera de una forma u otra coordinarlo. Los que estáis sabéis que todo lo que hemos preparado lo hemos preparado en la máxima ilusión. Espero que os guste, pero los principales protagonistas de esta tarde son estas 4 pedazos de estrellas paralímpicas que desde que les dijimos que vinieran, dijeron cuándo y dónde tenemos que estar para celebrar con Adaponda estos 20 años. Vamos a presentar al primer deportista. El primer deportista viene de Parets del Vallès, viene de Barcelona y ha entrado en la historia del mundo paralímpico por estar 28 años seguidos en un podium paralímpico. O sea, don Miguel Luque Ávila ha conseguido una medalla, por lo menos, en cada juego paralímpico que ha disputado. Empezó ganando la medalla de oro en Sydney 2000, o sea, cuando no había nacido Adaponda ni por asomo lo teníamos, hasta ganar la última medalla en los Juegos Paralímpicos de París, que luego la podéis ver porque la ha traído para que la veáis. Yo creo que hay que darle un fuerte aplauso a esta persona. El siguiente deportista, para todos conocido como David Casinos Sierra. David Casinos viene de Moncada, de Valencia, y este señor también ha entrado en la historia, porque durante 16 años consecutivos ha sido el mejor lanzador de peso y de disco, con 4 medallas de oro desde Sydney, Atenas, Pekín y Londres. Yo creo que hay que recibirlo con un fuerte aplauso también. Siguiente deportista. Nuestra querida Pilar Jabaloyas Gaudiza. Pilar Jabaloyas es no una leyenda del deporte adaptado, es una pionera. Es la primera mujer que ha participado, la primera mujer valenciana en participar en unos Juegos Paralímpicos. Esta señora
o señorita, porque cada vez está más joven, consiguió 11 medallas paralímpicas. Y entrenaba para la gente de Adaponda, entrenaba, seguro, si no me equivoco, en piscina de 33 metros. O sea, no existían ni las de 25 cubiertas ni la de 50 olímpicas. O sea, imaginaros. Y el cuarto deportista, este es el que más cerca tengo y el que más cerca tenemos todos, y todos lo conocéis. Desde Burriana, el mejor deportista de la historia de la provincia de Castellón, no paralímpico, sino de todos los que han habido. Nadie en la provincia de Castellón en toda su historia tiene 9 medallas de oro, tiene récords del mundo, campeón de Europa, como todos los que hay aquí. ¡Y campeón de los toros! Es para mí un honor y un privilegio presentar a mi compañero, mi amigo Daniel Vidal Fuster. Gracias. Vale, y ahora pues os toca a vosotros hablar. No les toca hablar a ellos, les toca hablar a Ramón Felip como presidente del club. Perdonad. Buenas tardes, ¿se escucha? Bueno, me lo has pisado. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a este acto de celebración de los 20 años de Adaponda, que como sabéis, hace 15 días hicimos la presentación de la exposición abajo en la planta baja, que fue el primer acto de los que vamos a realizar de conmemoración del 20 aniversario, ¿vale? Estos 20 años, evidentemente, sin deportistas, sin técnicos, sin patrocinadores, sin familiares, no hubieran sido posibles, ni tampoco se hubiera llegado a tanto. Especialmente 2 patrocinadores, quiero destacar, ya lo ha dicho Pepe, que son Caja Rural de Onda, que también nos patrocina este acto, y el Ayuntamiento de Onda, ¿vale? O sea que muchas gracias por estar siempre desde el minuto 1 con nosotros, ¿vale? Quiero felicitar también a Pepe Ramos por la organización de este evento, que no es fácil. Desde el primer momento nos hemos puesto y pienso que va a ser una cosa pues muy chula, ¿vale? Y ya acabar pues felicitando y agradeciendo. Es un orgullo tener aquí en Onda a 4 deportistas de un nivel top total. Gracias Dani, David, Miguel y Pilar, gracias por estar hoy aquí. Y nada más, vamos a disfrutar una gran tarde. Vale, ahora queríamos que nuestro concejal de deportes, José Vicente Iserte, nos dijera unas palabras. Bueno, pues muchísimas tardes. Gracias Ramón, gracias Pepe. Como tú me bien has dicho, para nosotros es un orgullo tremendo poder acompañaros esta tarde en vuestro 20º aniversario. Es cierto que el Ayuntamiento siempre ha estado a vuestro lado, va a estar siempre en todo aquello que necesitéis. Para nosotros es muy importante el trabajo que hacéis con nuestros niños, demostrar que no hay barreras para los deportistas, es muy importante que todos practiquen el deporte y vais, como digo, vais siempre a estar, vamos a estar el Ayuntamiento a vuestro lado y vais a estar a cubrir vuestras necesidades. Y felicitaros por la gran mesa redonda que habéis construido, que habéis hecho. Son unos auténticos cracks, como bien decía Pepe, son un orgullo para España, han participado hasta en 7 ocasiones, 7 Olimpiadas, es un logro importantísimo. Gente de la provincia de Castellón como Burriana, pioneros, para nosotros es un orgullo y quisiera agradeceros de corazón todo el trabajo y esta gran mesa, y que estoy seguro que disfrutaréis de las experiencias que nos van a contar. Y de verdad, pues quiero terminar agradeciendo de verdad, de corazón a todos. Muchísimas gracias y seguro que disfrutamos mucho de esta tarde. Gracias a todos.
Vale, pues ahora chicos, os toca a vosotros y la primera pregunta está clara. ¿Cómo empezasteis en el deporte adaptado? Y Pilar, me gustaría que empezaras tú, porque creo que cuando tú empezaste nosotros ni teníamos asomo de... Buenas tardes a todos. Lo primero quiero agradecer que me hayáis invitado a este acto, porque evidentemente como tengo una edad, pues he visto también hacer el club. Entonces, pues para mí es un orgullo estar aquí. Hemos estado hablando todo el rato, Pepe ha estado diciendo que estamos sentados aquí 4 paralímpicos, pero no es verdad. Hay 5. Hay 5 paralímpicos. Hay 5 paralímpicos. Porque Pepe Onda, perdón, Pepe Ramos. Pepe Ramos también ha sido paralímpico, ¿vale? Y aquí de Onda, bueno, de Artesa, pero bueno, pues ahora de Onda. Entonces, lo primero que quería aclarar es que no somos 4, somos 5, ¿vale? Eso, porque no la quería decir ella, lo digo yo. Bueno, eso lo primero. Y lo segundo, ¿cómo empezó en la natación? Pues bueno, muchos de vosotros no sabréis ni lo que es, pero yo tuve polio de pequeña y entonces, pues bueno, pues en ese momento, igual que creo que ocurre ahora, pues siempre te dicen que lo mejor que puedes hacer es la natación. Y entonces, pues por prescripción médica, fui a hacer deporte, fui a hacer natación. Bueno, pues fui a un club. Como mi discapacidad en ese momento pues no era una discapacidad grave, porque tenía una afectación únicamente en una pierna, pues también tuve la posibilidad y la suerte de poder estar integrada dentro de un club de personas sin discapacidad. Entonces, bueno, pues en ese momento no tuve dificultades porque mi discapacidad en ese momento pues era leve y pude formar parte de ese club. Y es de la forma que yo empecé, por prescripción médica, básicamente. Y luego ya a partir de ahí, pues claro, pues ya sigues el ritmo de los niños y empiezas con la competición, te dicen lo de competir, pues te pica el gusanillo y a partir de ahí, pues empiezas. Pero básicamente fue por prescripción médica. Miguel. Bueno, Pepe, primeramente de todo, darte las gracias por estar aquí contigo y la verdad, pues también como dice ella, ¿no? Nosotros, por tener una discapacidad, siempre comenzamos a hacer deporte por recomendación médica, ¿no? Lo que pasa que después ya se convierte en una forma de vivir y una pasión de hacer deporte. Perdona. Tampoco ha sido fácil, ¿no? Son muchas horas de entrenamiento y de estar en la piscina y de dejar cosas que hacer. Pero la verdad es que siempre reconforta. Tanto que sí. David, cuéntanos un poquito tu historia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo lo primero sí que quería es felicitaros por esos 20 años, porque creo que esto es lo maravilloso. Creo que sin duda es el mayor ejemplo de que la sociedad se da cuenta de que no solo necesitamos estar con ellos, sino que deben de entender y sobre todo seguir en este ritmo de que la discapacidad puede llegar, en mi caso, como llegó de una manera pues difícil, amarga. Yo perdí la visión con 21 años y justamente creo que este es el hecho que me marcó mi vida. Es decir, creo que el deporte a mí me ayudó, en este caso, a intentar hacer las cosas por mí mismo, a ver de otra manera, a darme una nueva oportunidad. Porque claro, yo obviamente yo quería ser ese joven que veía, pero no podía, y fue un momento muy difícil. Y creo que justamente por eso os decía y os daba la enhorabuena, porque creo que Adaponda, a través del deporte, pues da muchísimas oportunidades de ser nosotros mismos, de enseñar a la sociedad que a pesar de nuestra diferencia somos únicos e irrepetibles. Yo creo que esto es una gran oportunidad para decirle a la sociedad que obviamente que podemos hacer las cosas de muchas maneras, pero hacerlas. Yo creo que esto sin duda es el mensaje. Pero diciéndote esto, yo llego al deporte por esta razón, es decir, pierdo la visión, lo pierdo todo, y hay un momento donde pues se acercan a mí y me sugieren que una de las maneras de poder salir adelante, de salir de esa depresión tan complicada, es tratar de empezar a moverme. Primero con un bastón, luego pues poco a poco lo hice tratando de andar y al final descubrí el mundo del atletismo. Y a partir de ahí encontré un grupo, me integré
Me di cuenta que a pesar de que era una persona, un joven ciego, podía tener un grupo muy amplio de amigos que veían perfectamente y que esa persona ciega, que era yo, ese joven, podía hacer las mismas cosas que hacían chavales y chavalas con visión. Incluso a veces superarlo. Y creo que esto es lo bonito. Por esto yo llego al mundo del deporte y al final me doy cuenta que puedo hacer esas cosas por mí mismo y bueno, y convertirme en un gran deportista. Pero así es como llego yo. Ajá. ¿Y Dani? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. No te voy a contar a ti cómo empecé yo, ¿no? Porque yo no estaría aquí si no hubiera sido por ti. Yo tenía, pues, cuando era pequeño sufrí un accidente, tenía un mundo muy oscuro, no conocía el deporte adaptado. Y en una jornada de deporte adaptado que fui a Castellón, pues conocí pues, al que considero que es mi mentor y el que me sacó a mí en el mundo de la natación, que es Pepe, ¿no? Gracias a Pepe, pues conocí lo que es el mundo de la natación, me hizo ir al club, empecemos a hacer una buena amistad, había un buen equipo, se trabajaba bastante a gusto y sobre todo pues ya cuando empiezas a competir pues es una gran familia, ¿no? Pero sí que si no llega a ser por el deporte posiblemente no hubiera conseguido esto seguro, pero mi vida hubiera sido pues, muy diferente, ¿no? Yo al deporte se lo tengo que dar todo. Todo, las gracias se las tengo que dar porque gracias al deporte he conocido gente, he conocido culturas, he podido viajar, he conocido a mi mujer, he tenido mis hijos, es decir, he hecho una vida gracias al deporte que sin ello no hubiera sido posible, ¿no? Miguel, ahora voy contigo. Aquí hay una nota de prensa donde pone Miguel Luque hace historia como primer nadador español con medalla en 7 Juegos Paralímpicos. Cuéntanos cómo has hecho eso. Cuenta a la gente durante 28 años cómo has podido mantenerte arriba del podium, porque todos sabemos que es muy difícil llegar una vez, imagínate durante 28 años. Pues aquí están mis compañeros y sabemos que hay que ser fuerte, hay que ser constante, hay que ser muy disciplinado y llevar una vida bastante estable para poder llegar cada día a todo y eso hace pues que cuando inspiras a alguien y inspiras a muchas personas y ven el trabajo que hay detrás, pues eso hace que cada día intentes superarte un poquito más. Entonces, esto también hace con las personas que te rodean, ¿no? Tu entrenador, la familia, los amigos, y esto hace que el día a día sea mucho más fácil, ¿no? No es una historia como Dani ha tenido una parte oscura, pero la verdad que para hacer deporte hay que ser una persona muy disciplinada. Has tenido que vivir en un centro de alto rendimiento, que también tiene su parte dura. Has tenido que dejar de horas con tu hijo por muchos campeonatos, hay que hacer mínimas, hay que hacer muchos campeonatos internacionales y luego el campeonato fuerte de cada año durante 28 años, porque no es ir 7 veces, hay que ir 28 veces al europeo, al mundial. Bueno, Pepe, es que casi todo lo estás explicando tú, porque tú ya sabes la experiencia que cada deportista hemos pasado, ¿no? Entonces, es un deporte sacrificado, pero ¿qué persona no se sacrifica por su familia y por construir una vida mejor? Muy bien, pues ahora os voy a hacer una pregunta que muchos de aquí sabemos, pero que vosotros, yo os he dicho que os la estudiarais. Nosotros sabemos que el 26 de febrero del 2006 sabemos la mayoría dónde estábamos. Estábamos en una habitación de esta Casa de la Cultura, firmando para hacer constituir el Club Adaconda. Pero ¿dónde estabais vosotros el 26 de febrero del 2006? Dani, por ejemplo. A ver, yo no sé lo que comí ayer, como imagínate. Bueno. Pero yo creo que en el 2006, creo que era año de mundial y creo que lo que estábamos preparando era un mundial de Sudáfrica, si no recuerdo mal. Que seguro que recordaré mal, porque yo soy un desastre para fechas.
pero creo que era un año de mundial y estábamos en eso. Estabais en el ciclo paralímpico de Atenas y No, del Pekín. mundial de Sudáfrica, era de Durban. Y David, ¿dónde estabas tú? ¿Recuerdas el 26 de febrero del 2006 más o menos? Sí, sí, recuerdo más todas las fechas, básicamente, porque como decía Dani, hemos viajado mucho y por suerte aún lo sigo haciendo. Pero yéndome un poco atrás, 2004 Atenas, 2008 Juegos Paralímpicos de Pekín, mitad, pues creo que estábamos por Finlandia, en unos europeos, y bueno, pues ahí estábamos, en pleno apogeo, en aquellas fechas, dando lo que mejor sabíamos hacer, lanzando el peso y el disco a tope. Y Pilar, ¿tú recuerdas? 2006, febrero... Pues en el 2006 yo ya no hacía deporte, lógicamente. Arrima. Vale, yo en el 2006 evidentemente no hacía deporte ya, pero entonces estaba dirigiendo la piscina cubierta campanar, una instalación que hay en Valencia, que la dirige la Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana y que es un centro especial de empleo, que más del 50% de los trabajadores son discapacitados. Y al mismo tiempo llevaba la natación a nivel de competición, a natación a nivel de base de la Comunidad Valenciana. ¿Y Miguel? Pues Pepe, pues bien como estaba diciendo nuestro amigo Daniel Vidal, estábamos viniendo o preparando el Mundial de Sudáfrica. Ahora no recuerdo bien, pero creo que en esa época se estaba preparando Anaponda, nosotros estábamos preparando el Campeonato del Mundo. Aquí fundamos Anaponda en febrero, ese año el Campeonato de España fue en Plasencia. Te lo recuerdo, Pilar, porque no íbamos en avión a Plasencia. Luego lo comentamos y eso. Vale, ahora vamos a ir especialmente... Vamos a ir con David, ¿vale, David? Aparte de que en la diapositiva hay varias fotos tuyas, estás con el lanzamiento de disco, una foto espectacular, pero yo veo fotos aquí también, pues con los perros guías, el libro que hiciste y sobre todo una bandera. ¿Qué fue esa bandera para ti, esa bandera de Pekín 2008? Ahí fui, bueno, tuve la suerte pues de ser abanderado del equipo paralímpico español en Pekín, que fue algo que nunca me olvidaré de ese momento, con mis compañeros, no sé si éramos 108 deportistas, más luego expedición, técnicos y tal, y yo recuerdo que jamás, yo mira que he estado en estadios y el nido de Pekín es algo excepcional. Siempre digo que 120.000 personas cada día en ese estadio, 120.000 personas. Yo he estado en estadios, pero estar en ese estadio abajo, cuando tienes pues que hacer lo que tienes que hacer como deportista, no oyes nada. Es tremendo. Y mira que he estado... es algo súper bonito que hay que vivir como deportistas, el desfile, ¿no? El momento, luego ya pueden pasar a otras cosas, pero ese momento no te lo tiene que quitar nadie. Es que pasar por ahí, disfrutarlo y luego sea lo que Dios quiera. Y me quedo con eso. Mira, yo tuve la suerte de hacerlo y lo digo por una cosa razón, porque es que yo con mis propios ojos vi una foto de 1992. Una foto no, vi la misma imagen, sí, sentado en el sofá de mi casa. Y yo le dije a mi madre que yo quería ser como él, no príncipe, ya, sino deportista. Y es que lo vi con mis propios ojos. Y 16 años después yo llevé esa bandera. Lo único que había cambiado es que yo era una persona invidente. O sea, el peor momento de mi vida pues me había llevado, por lo que habíamos dicho aquí, lo que aquí estamos hablando, que es el deporte. El deporte te lleva aquí. Y otra cosita, durante esos 16 años en el que fuiste el mejor, ¿dónde entrenabas? ¿Dónde entrenabas? Pues a ver, pesaba 15 kilos más, está bien, ¿eh? Ahora te puedes vestir, ¿sabes? Te puedes poner traje, chaqueta, antes no puedes ni ponerte ni pantalones, es decir, eras algo que estaba hecho para poder lanzar una bola y una bola de un artefacto y un disco, que hay que ser ese extremo, ¿no? Pero
Repíteme la pregunta. Sí, que ¿dónde entrenabas? Esos Sí, 16 perdona. años, ¿estuviste Sí, siempre entrenando en el mismo sitio? A ver, he estado en un montón de sitios. He estado, incluso recuerdo que en mis últimos años estuve en una universidad americana, estuve en New Orleans entrenando con un equipo americano, he estado en un montón de sitios. Pero entrenaba en la zona del cauce de Río Turia, Pechina, he estado en muchísimos centros de alto rendimiento. Creo que, vamos, no he dejado pista por pisar, pero he estado siempre en Valencia. Ajá. ¿Y el libro? Que aquí tenéis el libro de David y el libro de Dani, por si alguno quiere. Yo he leído el de Dani y hoy me llevaré el de David. El libro, no nos digas qué cuenta el libro. No. El que lo quiera, que lo compre. Pero, ¿qué te motivó a hacer un libro? Bueno, al final creo que, pues como vosotros, como Adaponda, al final lo que se trata es de poder contarle hoy, hoy pasa mucho, y las redes sociales hoy podemos hablar libremente de nuestra diversidad, de nuestra discapacidad, pero yo os voy a contar una anécdota. Yo tengo amigos periodistas que narraron, que contaron Barcelona 92, y cuando llegó el momento de los Juegos Paralímpicos, ellos mismos decían que cómo iban a contar esa historia de los Juegos, de los deportistas que iban amputados, iban en silla de ruedas, cómo iban a mostrar esas imágenes. Creo que esto hay que contarlo. Ocultábamos la discapacidad. Y creo que ese libro, como hoy nuestras historias, las de mucha gente, podemos hablar libremente y contarle que esta diferencia nos hace únicos y hay que contar. Ese libro habla de este tipo de cosas. Creo que es lo importante. Muy bien. Vale, seguidamente otra preguntita para los cuatro. Ya sabéis, ya conocéis a Adaponda. Somos más de 80 deportistas. Aquí tenemos en las imágenes los 7 deportes que se practican. Natación, que es, digamos, el deporte mayoritario. Pero también tenemos pádel en silla, atletismo, zumba, tenis de mesa, fútbol sala y lo que salga, ¿vale? Entonces, ¿vosotros cómo conocisteis al Club Adaponda, Pilar? Pues el Club Adaponda lo conocí porque, perdón, es que esto del micro, yo no soy tan mediática como ella. El Club Adaponda, bueno, pues al dirigir la piscina de Campanar y al mismo tiempo llevar lo que es la natación de la Federación de Deportes Adaptados, pues empezaron a aparecer deportistas, o sea, que antes pertenecían a otros clubes, y que formaron el club. Nosotros conocimos el club porque justo cuando se formó, porque directamente se formó el club, se tuvo que dar de alta en la propia Federación de Deportes Adaptados como entidad y tuvo que sacarse la licencia a los deportistas. Y entonces en el siguiente campeonato que hubo autonómico, pues ese club ya participó como tal. Y ya iban pues con su equipación y de lo más guapos. Sí, al principio también hacíamos una mentirijilla y como nos conocías nos ponías a Adaponda sin haber sido, pero bueno, eran otros tiempos, ahora a lo mejor... Eran otros tiempos y entonces pues de repente no estaban todavía los papeles, Sí. pero bueno, es el autonómico, no pasa nada, el club ya está, los tiene presentados, pero bueno, esas cosas quedan aquí en Petit Comité. Miguel, ¿tú cómo lo conociste? Pues ya hace muchos años, por eso. Hace ya muchos años. Yo creo que nos conocimos en Adaponda, bueno, a ti ya te conozco hace ya muchos años antes. Creo que Adaponda lo conocí cuando hiciste el reto tuyo. ¿2008? 2008, que fue 1 metro por cada habitante aquí en el pueblo. Y creo que ahí recuerdo que estaba ya en Adaponda o antes. Estuvo en el 2006, pero ese fin de semana que estuviste aquí todo el fin de semana... Estuvimos compitiendo. Ya fue una competición. nadaste con ellos, sí. Creo que sí. Y creo que fue en esta época. ¿Y David? ¿Recuerdas? Sí, a ver, yo os cuento. Yo una de las cosas que hago ahora es hago cosas con la tele, con la radio, como colaborador, y vuestro club ha salido muchas veces para temas de Campeonato de España, ¿vale? Pero realmente yo os conozco por mi mujer Celia. Sí, Celia Maestre, que es quien pues me da toda la información, ha sido mis ojos, pues eso, como mi mujer, pero ha sido mi guía durante muchos años, pero ella pues se ha empapado durante muchos años del deporte para personas con discapacidad, deporte adaptado, deporte paralímpico,
y es la que ahora mismo pues me lo narra todo. Sí, sí. Me lo cuenta todo, ¿no? Y entonces, pues por eso os conozco. Ajá. Y Dani, que lo tienes más cerca, Daponda. Pues yo es que lo he visto nacer, ¿no? Gracias a ti, que pues te he considerado como un hermano, ¿no? Y desde un principio que he estado contigo, pues al principio pues sí que subía más veces a Onda y sobre todo pues en el club, incluso los campeonatos que hacíamos en Navidad y todo esto, pues yo verdaderamente a mucha gente del club ya la conocía pues por cercanía y porque tú eras uno más, ¿eh? Sí, y tú eras uno más, ¿no? Entonces me consideraba uno más de Onda por cercanía, ¿no? Y yo la verdad es que cuando empecé a nadar, clubes habían pocos y el que se destapara un club como Adaponda, pues siempre hemos querido demostrar pues el apoyo, ¿no? en la provincia, ¿no? Y lo conocí por eso, ¿no? Por cercanía. La verdad es que cuando entraba Daponda a la piscina se notaba. Con toda la tropa y los padres, las madres, pompones, y cuando nadaba un nadador o una nadadora de Daponda se notaban en aquellos primeros tiempos cuando solo había natación. Luego en otros deportes pues también. Vale, otra cosita. Vamos ahora con Pilar, ¿vale? Pilar, alguna cosita nos has dicho, alguna cosita. Pero claro, aquí tienes un currículum que yo... Nos has dicho que gestionabas la piscina de Campanar. Para nosotros, la mayoría que ha ido a la piscina de Onda, que la ha gestionado al principio, la gestionaba también una empresa privada, pues todos sabemos el problema que acarrea, digamos, llevar una piscina cubierta y llevar a trabajadores, ¿vale?, que estaban a tu cargo. Pero bueno, también eras clasificadora. Ahora nos lo explicas un poquito. Algo que antes no hayas dicho, ¿vale? La entrenadora, nosotros nos cogiste, igual a Dani que a mí, el primer día nos dijiste hay que ir aquí, hay que ir allá, o sea, que tenías un montón de cosas todas a la vez. Cosa que a lo mejor nosotros tampoco podríamos haber hecho, pero claro, una mujer como tú, todo esto de aquí lo has podido hacer. Además de transmitir, si esa semillita que nosotros hicimos en Onda es porque también vimos lo que tú hacías en Valencia y quisimos hacer algo parecido a lo que vosotros estabais haciendo allí en Campanar, ¿no? Explícanos un poquito. Vale. Bueno, realmente yo me siento dentro del mundo de la discapacidad y por la edad que tengo, yo ahora ya fuera bromas, por la edad que tengo, he sido una privilegiada, ¿vale? Porque he tenido la suerte de poder vivir del deporte, de poder vivir de lo que me gusta, o sea, que mi trabajo ha sido mi hobby, y eso yo creo que no todo el mundo lo puede decir. Yo, como dije, entré en un club de natación convencional, que ya la piscina ni existe, que para los que vengáis del mundo de la natación, a lo mejor algunos suena Club Natación Don Bosco, era una piscina que tenía 33 escalones y una puerta giratoria cuando terminaba la piscina. Bueno, entonces ahí empezamos, pues yo empecé ahí como nadadora, luego como técnico de ese mismo club, llevaba el equipo de promesas, con lo cual en esa época también que una persona con discapacidad y mujer se pudiera llevar 20 niños en la edad de promesas, que estamos hablando de 9, 10 años, un autobús, y que sus padres lo permitieran, tampoco era de lo más normal. De que eso... Bueno, después de eso, pues empezamos a hacer lo que es el grupo de natación adaptada, que lo empezamos a hacer en los propios salesianos, con todas esas dificultades de las escaleras, pero ahí lo estábamos haciendo. Y entonces llegó un momento en el que nos llegó la oportunidad de gestionar la piscina de Campanar en el año 94. En el año 94, al mismo tiempo, se creó la Asociación de Deportes Adaptados y entonces nos ofrecieron la gestión de esa piscina. Y entonces, bueno, pues fuimos un poco lanzados y dijimos que sí, y allí que nos metimos. Y nada, pues la piscina se convirtió en un centro especial de empleo, lo gestionábamos todo, teníamos más de 40 trabajadores y más del 50% eran personas con discapacidad. Costó un poco también que eso la gente lo entendiera, que pudiera venir a una piscina y ver que su técnico iba a ser una persona en silla de ruedas o una persona que tenía cualquier otra discapacidad. Eso era difícil. Que en la calle de al lado estuviera nadando todo un equipo de natación adaptada y que hubieran piernas por ahí y brazos por el otro lado y aparatos por el otro y sillas por el otro. Eso también fue un poco al principio difícil de entender, pero al final la gente lo
lo he entendido perfectamente y bueno, ¿qué pasa con todo eso? Pues evidentemente que eso te quita mucho tiempo. Al mismo tiempo, pues dentro de mí estaba la natación, con lo cual, bueno, pues yo quería que la natación de la Comunidad Valenciana pues fuera pionera. Y entonces, bueno, pues ahí empezamos, pues como dice Pepe, a ir creando, pues clasificando a la gente, que la gente fuera a competiciones y bueno, que todo eso fuera creciendo, que es verdad que al final creció. Empezamos pues desde abajo y poquito a poquito pues llegamos en un momento determinado a ser una de las mejores selecciones de España. Siempre había competencia con Cataluña, pero bueno, más o menos. Pero bien, en ese momento éramos dos selecciones potentes. Y bueno, luego el presidente de la federación, que fue la persona que conmigo empezó todo, bueno, pues ya llevaba muchos años, estaba cansado y decidió dejar la federación y no sé en qué momento me pillaron tonto, que me dijeron que me presentara y me presenté. Y entonces, además de eso, estuve 12 años hasta el 2022, o sea, 3 legislaturas siendo la presidenta de FESA. Y hace ya 3 años, pues, mi salud dijo que hasta aquí hemos llegado. Y entonces tuve que empezar a descargarme de cositas y bueno, y nada, y pensar un poquito en mí. Pero bueno. Muy buena presidenta hasta el Sí, porque Pilar, para que la gente lo conozca, la Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana no tiene ni un deporte, ni tiene 2, ni tiene 3. No, exacto. A ver, hay 2 federaciones en la Comunidad Valenciana. Está la Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana y está FEDI Comunidad Valenciana, y entonces las 2 son polideportivas, ¿vale? La de FEDI únicamente para discapacitados intelectuales, pero también polideportiva, tiene todos los deportes. En FESA lo mismo, es una federación polideportiva que engloba a discapacitados físicos, paralíticos cerebrales, ciegos, deficientes visuales, sordos, y hay una categoría que está ahí, pero que es difícil de valorar, que son los fisiológicos, ¿vale? Luego sí que es verdad que hay deportes ya, por orden del Consejo y de la Ley de Deporte y tal, que ya hay deportes que están pasando a las federaciones las federaciones del propio deporte. Si, por ejemplo, el pádel ya no está en FESA, el pádel ya tiene su propia federación, el piragüismo, el tenis, bueno, ya hay varios deportes que tienen, aunque en FESA puede haber todavía escuelas de ese deporte, pero lo que es el deporte en sí está ya en la propia federación, el ciclismo. Muy bien. Seguimos. Grande Pilar, todo esto que creo no me cabía en la hoja. No cabía en la hoja. Vale, esto sí que podéis hablar, ya no dirijo yo. Hablar los 4, cada uno que me diga lo que crea conveniente de lo que es para vosotros unos Juegos Paralímpicos. Pues para... ¿Tengo yo? Venga. Pues para mí es lo más grande que aspira a un deportista, ¿no? Sé que detrás hay mucho sacrificio y mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero es lo más grande que puede haber para un deportista es estar en unas Olimpiadas, ¿no? Y si encima las ganas, pues muchísimo más, ¿no? Pero sí que es algo que el poder visitar un país, el poder estar con tantos deportistas de otras especialidades, el compartir esos momentos es algo pues que te llena de orgullo, ¿no? Ya no es el ganar, porque al fin y al cabo el ganar, viendo ahora desde la lejanía, el ganar una medalla, pues está claro que es impresionante, pero detrás de ella pues está el trabajo en equipo, los compañeros, el entrenador, al fisio, a los médicos, a todo el mundo que les tienes que dar las gracias, ¿no? Pero el vivir esa situación en unas Olimpiadas, por lo menos para mí, marcan un antes y un después en un deportista, ¿no? Porque es lo más grande que aspira cualquier deportista, ¿no? No discapacitados, sino personas sin discapacidad. Ganar una Olimpiada es lo máximo que hay, ¿no? Yo recogiendo lo que dice Dani, que vamos, es así, diría que también lo que
lo que rodea al movimiento paralímpico, a la misma ciudad, la gente que viaja, las familias, la gente que va a esos juegos, el periodismo incluso, la gente entiende ya lo que es un deportista paralímpico, el mismo deporte, sus clases, eso ya lo entiende, lo comprende, no es va perdido, porque claro, claro, la gente te puede ver, esto es un poco saliéndome, puede ver, no, es que no salís en la tele, no, claro que sale en la tele, muchas más horas de emisión, aunque sean pocas, pero hay muchas más horas de emisión de las que habían, y eso te hace ser un entendido del deporte, la familia quiere verlo, la gente quiere verte, los sponsors quieren verte, ¿no? Y luego, sobre todo, que ayuda a cambiar un país, ayuda a cambiar una comunidad. Yo me acuerdo de estar en Pekín, en este caso, y, por ejemplo, Pekín no tenía una escuela de perro guía. Se creó una escuela de perro guía porque el mundo iba a llevar ahí a sus deportistas paralímpicos. Y eso es un hecho relevante. Y ya no digo, por ejemplo, Londres. Londres había momentos en el estadio donde el estadio estaba más lleno que los Juegos Olímpicos. O sea, eso es curioso, ¿eh? Son unos grandes entendidos de deporte, pero creo que esto es una realidad y donde ahora mismo yo diría que los deportistas paralímpicos han dejado de ser aquellos relegados a ser estrellas en su país. Eso es una gran verdad. Miguel. Bueno, pues como dicen mis compañeros, la verdad es que ya casi lo han explicado todo, ¿no? Pero lo que está claro que poder llegar a unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos es la excelencia de un deportista, donde hay detrás un gran trabajo de esfuerzo, dedicación para poder llegar. Y ahí se demuestra pues todo lo que estamos haciendo para poder competir. Pilar, cuando tú fuiste, claro, las repercusiones que hay hoy en día, lo que sí que me gustaría, dis tu opinión, que luego se me pasará, pero luego la otra parte, quiero que me comentéis, la parte de la presión, o sea, no es todo oro lo que reluce. Tienes que llegar allí y en el momento, en el día D, en la hora H, tienes que cumplir, no es todo tan bonito, también hay su parte de presión. Pero Pilar, yo sí que me gustaría esos primeros Juegos Paralímpicos que fuiste, la novedad, porque ahora todos sabemos lo que es más o menos, pero entonces... Vale, pues esos primeros, me da un poco de vergüenza decir el año, pero bueno, no, es igual. Los primeros Juegos Paralímpicos que yo fui fue en el 80. Evidentemente ese año el 80 fueron en Rusia, ¿no? Eran en Rusia, el 80. Pero en Moscú. Pero nosotros no fuimos a Moscú porque en Moscú no habían discapacitados. Se ve que hacía jabón con ellos. Bueno, no habían discapacitados. Aún no hay. Entonces, nosotros fuimos a Holanda. Los Juegos Paralímpicos del 80 fueron en Holanda. Entonces no tiene nada que ver con los Juegos Paralímpicos de ahora. O sea, había cuatro mirando y luego el vecino de arriba. O sea, pero bueno, no dejaban de ser unos Juegos Paralímpicos con la misma parafernalia, pero con poca gente. Pero era lo mismo, estabas en unos Juegos Paralímpicos, ¿vale? Eso fue en el 80. El 84 tenían que haber sido en Los Ángeles y fueron en Nueva York. Tampoco fueron en el mismo sitio. Ahí ya hubo algo más de gente, pero fue una cosa muy extraña porque se restringió todo a 2 días, no recuerdo ahora si fueron 2 o 3 de competición, o sea, muy restringido. Y luego ya empezó el cambio, ¿vale? El cambio fue en el 88. El 88 fue Seúl y fue los primeros Juegos que se hicieron en la misma sede donde se habían hecho los Juegos Olímpicos. Fue el primer año, en el 88. Entonces, en el 88 empezó a haber mucha gente en las gradas porque en Seúl se preocuparon mucho de que hubiera gente. Entonces, aunque no fuera gente que estuviera entusiasmada o que conociera, pues bueno, había colegios, habían entidades que iban, bueno, había gente, había público, ¿vale? Y esos fueron mis 3 juegos que yo los viví igual que si fueran ahora, con la misma ilusión, porque entonces era lo que había. Con lo cual yo los viví, los disfruté. Bueno, pues eso, el desfile, todo, el poner el pie
el pie en la pista, bueno, pues todo lo mismo. Cuando izan la bandera, yo lo viví exactamente igual que ahora, evidentemente con la mía. Pero tuve la suerte de ir como técnico a Barcelona 92. Ajá. Que Barcelona, yo ser española y a lo mejor soy poco objetiva, pero Barcelona 92 para mí fue un antes y un después de los Juegos Paralímpicos. Barcelona 92 fue impresionante. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de gente que había de público, y encima de tu propio país. O sea, el Estadio Olímpico estaba a tope. Cuando pusimos el primer pie en la pista para el desfile, se caía bueno, impresionante. En la piscina en concreto habían puesto para los Juegos Olímpicos, era la Picornell, y entonces estaba el graderío normal y habían puesto unos suplementos de gradas que en principio iban a retirar. No les dio tiempo a retirarlos, pero los tuvieron que habilitar de la cantidad de gente que vino a los Juegos. Ajá. O sea, que ahí empezó realmente, para mí, unos Juegos Paralímpicos para mí geniales. Y a partir de ahí, yo no he vuelto a ir a otros. Fui a París unos días, estos últimos Juegos, y evidentemente, bueno, la instalación de la piscina era una cosa impresionante. Vamos, impresionante. Yo no he visto tanta gente en una piscina en mi vida, en los Juegos de París. Y ese cambio, pues evidentemente ha sido muy importante. Pero bueno, para que ahora esté eso ahí, también tuvieron que haber los otros. Y claro. Nosotros, yo no añoro nada. Es decir, yo viví esa época y esa época yo la disfruté muchísimo y no echo de manos nada de lo que está pasando ahora. Sí es verdad que ahora, que no tiene la repercusión que tendría que tener. Bueno, pues yo creo que tenemos cada 4 años nuestro momento de gloria, que es con mucha repercusión, y ya cada vez sí que es verdad que hay más sponsors, que hay más tal, y todo tiene mucha más repercusión. El tema de la presión que decía, Sí. en mi época no había tanta presión, o sea, no era algo mucho más amateur, mucho más tal. Eso no quería decir que tú no fueras y quisieras quedarte el primero y tener los mejores resultados, pero que no había esa presión que puede haber ahora, ¿vale? Que te lo juegas toda una carta, pero bueno. Pero los juegos para mí es lo más importante que le puede pasar a un deportista. Una de las diferencias más abismales que oigo cuando os estoy yo escuchando es el competir con gente, ¿no? Con público, porque de normal los campeonatos de España o incluso europeos hay poco público en las instalaciones, pero claro, llegar aquí, yo recuerdo lo que decía Dani de la piscina de Sydney, chillando allí como... Todo lo que iba a contar yo ahora. O lo que tú decías de David. David, también cuenta lo de Sydney. La presión, por ejemplo, yo que tuve la suerte de mis primeras Paralimpiadas, que a mí siempre me han dicho que cuál es la mejor Paralimpiada que has participado, ¿no? Y cuando digo Sydney, me dicen Sydney porque ganaste 3 oros, 2 platas y un bronce, ¿no? Y hice 3 récords del mundo, ¿no? Pero no simplemente por eso, era porque era mi primera Olimpiada y sobre todo por lo que dices, ¿no? El nadar delante de una piscina cuando iba, que a lo mejor todo más que habían eran 100 personas, 200 personas, ir a una Olimpiada y a ver 16.000 personas en una grada, porque dio la casualidad que Sydney, aparte de lo que es el deporte, en Sydney, en Australia, en todo el mundo normalmente el deporte rey es el fútbol. Y en Australia es justamente la natación, ¿no? Y era algo que más se seguía, ¿no? De hecho, yo cuando gané la medalla recuerdo que salía por la calle, estaba el entrenador, y aquello era espectacular, ¿no? Cuando te paraban por ahí, te daban 2 besos, te felicitaban. Pero yo presión en sí, yo es que en estas cosas he sido un desastre para todo. En la presión, en lo que me dijera el entrenador, lo que me dijeran los compañeros, he sido un desastre toda mi vida, ¿no? De hecho, yo soy de los que llegaba a la cámara de salida, hay que guardar silencio en la cámara de salida, yo era el primero que hablaba, era el primero que a lo mejor, oye, también era bueno porque a lo mejor yo miraba al chino y le hablaba, y el chino diría, ¿qué me está diciendo? Aquí tiene que estar callado y no está preocupado, es que viene muy preparado, no sé, ¿no? A lo mejor eso también influía, ¿no? Sí. Es decir, yo para estas cosas he sido muy desastre, ¿no? Que es verdad que pasé más presión cuando acabé la prueba y tuve que meterme a la prueba de doping, porque entré con 16.000 personas en la piscina y cuando salí, nada más estaba Miguel Ángel en la grada llamándome. Es decir, en más presión que esa, yo creo que en la natación no sufrí una presión de decir me da miedo a nadar, ¿no? Sí que la presión es algo que yo lo veía
pues normal, ¿no? Es algo que es igual que el miedo, ¿no? Que te dice, prepárate, ojo, esto es lo que te va a pasar y tienes que tener mucho cuidado, pero ya te digo que lo llevaba de una manera que a lo mejor hablaba pues para desahogarme, para no estar concentrado, así como otros se ponían cascos, pues a mí me gustaba hablar, no se podía, pero veías que todos te miraban, todos se preocupaban y tú estabas tranquilito hablando y los demás son los que se tenían que preocupar, ¿no? Y la presión, ya te digo, la paso peor cuando tenía que orinar y el rato ese que estaba esperando que lo que era en la competición. David. Pues claro, nosotros tenemos mucha presión, pero vemos la piscina, vemos cómo nos tiramos, vemos dónde está el final, pero esa bolita o ese disco en la final... sí, ¿qué? no, es complicado y la presión siempre ha existido y va a existir. Lo vivas desde el mundo amateur o más profesional, porque todos, como decía Pilar, todos queremos ganar. Y uno se pone nervioso, lo vive de diferente manera, pero claro, conforme el deporte paralímpico ha ido cambiando, conforme has tenido una cámara, una tele, ese momento que te graban, la gente lo pasa mal. Yo tengo un gran ejemplo, que esto pasa en los Juegos Olímpicos. En el mundo del judo, que tengo buenos amigos dentro del mundo del judo olímpico, lo cuentan. Es decir, ellos van al Campeonato de Europa y tienen el Campeonato de Europa, tienen 5 cámaras. Van a los Juegos Olímpicos y tienen 52 canales repartidos por todo el mundo, 40 cámaras puestas ahí. Claro, eso te intimida, te hiela. Si no sabes gestionar eso, al final estás, claro. Con nosotros antes no viajaba, ¿qué viajaba? Sí, a lo mejor venía la reina a verte, venía alguna autoridad. No, ahora viene todos, claro. Todos. Los sponsors viajan contigo, viajan hasta en 3 rondas para poder ir a verte. Todos los patrocinadores. Vives de una beca, vives como profesional. Cuando vuelves a tu casa, la prensa escribe y lo hace, lo bueno y lo malo. Y eso es una realidad. Eso tienes que vivir con ello. Yo tengo momentos en mi vida donde me ha ido muy bien y donde tengo lo que la prensa ha escrito que no estabas a la altura. Y tienes que vivir con ello. Y eso a veces es muy complicado, tienes que, pues estar ahí. Pero bueno, es una parte es más es una realidad. Y eso, pues ahora mismo, pues hay gente que lo sabe manejar y otra gente, pues que no, pero es que forma parte de esto. Forma parte de esto. Yo creo que el único que no tiene presión... El único que no tiene presión es el que tiene el micro ahora, porque durante 28 años igual... La verdad es que antes sí que tenemos presiones. Sí que tenemos presiones de competir en una Olimpiada, de estar compitiendo, qué es lo que pasaría después. Pero es que ahora tenemos las redes sociales, el Instagram, el Twitter, los patrocinadores, como tú has dicho, la responsabilidad, la televisión. Pero, como digo yo, como venimos de la vieja escuela, que hemos sufrido mucho para poder llegar hasta aquí, para que el deporte con discapacidad pueda ser mucho más visible y que vean nuestro esfuerzo. Entonces yo vengo de una época donde esta presión no la tengo. No la tengo pues porque como no la he vivido de antes, ahora no la voy a vivir. Yo no tengo presión porque me mire la cámara, ni porque me pregunten, ni por nada. La presión que tengo conmigo mismo es de intentar hacer lo que he hecho durante todo el año en el entrenamiento, de no fallar ese día. Porque cuando llega el día D, el día X, hay que estar al 200%. Al 200%. Es un buen ejemplo para nuestros deportistas del club. Al 200% tienes que estar. Entonces, el tema de la comunicación y de los patrocinadores y de la gente que te ha ayudado a estar donde has llegado, son muy importantes en la vida, la trayectoria de un deportista, pero cuando compites, ahí estás tú solo. Ahí tienes que demostrar lo que has estado entrenando todo el año. Y entonces esto también se trabaja mentalmente. Por eso hay un equipo detrás, ¿no? Que yo tengo mi propio equipo para poder seguir trabajando con mi entrenador, con mi psicólogo, con mi biomecánico y nutricionista, ¿no? Que intentamos cada día hacerlo todo bien para cuando llegue el día, todas estas pequeñas presiones y los entrenamientos lleguen bien al día X. Muy bien, gracias. Pues ahora vamos a hablar un poquito de Dani.
Dani, yo lo que sí que veo estas diapositivas, veo a un tío sin brazos cruzando el estrecho de Gibraltar. Para muchos de los que estamos aquí, pues claro, hacerse unos largos en una piscina ya es complicado. Explícanos cómo se te ocurrió, cómo fue tu entrenamiento, porque no ni nadabas mariposa ni nadabas en piscina. Explícanos cómo fue esta aventura tuya. Pues bueno, en principio hice muchas travesías, porque la verdad es que muchas veces me agobiaba de la piscina ya, hice muchas travesías para poder hacer esto, y la verdad, no sé si me oyes bien. Sí. Y la verdad es que pues la preparación fue durante muchos meses, incluso en la playa, pues desde Moncófar a Burriana nadando, es decir, mucho nado en la playa, muchas travesías, como digo, para poder preparar una larga distancia como esta, que son 16 kilómetros, la bajada del Ebro, es decir, estuve preparándome ese verano muchísimo. Y el porqué de esto. El porqué de esto fue en el 2007, y es porque estaba harto, que sí que es verdad que hoy en día el deporte paralímpico pues tiene mucho más sponsors, que está mucho más apoyado, la gente que nada, se me están entrando ganas de nadar otra vez, que yo ahora ya lo único que hago es flotar. Ahora sí que está más seguido y más bien premiado, digámoslo así, pero en esos momentos yo recuerdo que era una lucha constante. Incluso me acordaré de la anécdota cuando vinimos de Atenas, que se nos dio la medalla al mérito deportivo en la Comunidad Valenciana. Cierto. Y recuerdas que le dije al presidente de la comunidad que yo quería hablar con él y que me iba a negar a coger la medalla. ¿Te acuerdas que nos reunimos los deportistas y dijimos que nos íbamos a negar a coger la medalla del 9 de octubre Eso es. si las cosas no se igualaban, ¿no? A los deportistas paralímpicos se les daba 6.000 euros y a los paralímpicos se nos daba 3.000. Sí. Y recuerdo que le dijimos en aquel momento, era Mateo Castella. Sí, Mateo Castella, y le dijimos que claro, que nosotros queríamos la igualdad real con los deportistas olímpicos, ¿no? Porque a mí ya no me valía la excusa de decir que habían menos deportistas paralímpicos que deportistas olímpicos, ¿no? Porque yo lo que les puse es que, por esa misma regla de 3, ese año fue el año que se hizo la Maratón de Valencia, nos recordarás, que las mujeres dijeron que querían cobrar lo mismo que los hombres. El primer hombre en la maratón cobraba 6.000 euros y la primera mujer 3.000. Y por cuestión de igualdad se igualó y cobraban 6.000. Le dijimos que nos pusimos fuertes, le dijimos que no... Además discutimos con el presidente y todo, no por faltar al respeto, ¿no? Porque no éramos nadie, discutimos con Eugenio porque Eugenio decía que nosotros no éramos nadie, que tenía que ser a través de la federación, pero es que estábamos hartos de que se nos llamaran a los cojos o a los mancos, por decirlo así, para hacerse la foto y realmente no se nos apoyara igual que a los olímpicos, ¿no? Y eso marcó un antes y un después, porque sí que por la noche, que yo me pensaba que los políticos no trabajan, nos llamaron y nos dijeron que sí que nos daban los 6.000 euros. De ahora se ha hecho. Y esto, pues eso... Ahora está igualado. Y esto es una de las cosas pues, por la que yo también quise hacerlo, ¿no? Por demostrarle a la sociedad que una persona con una discapacidad podía hacer retos importantes como cualquier otra persona, ¿no? Y si aparte de ello, pues con los sponsors me llevo dinero, pues oye, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque yo tenía la mala suerte de tener que compaginar el trabajo con el deporte, ¿no? Que todos los deportistas discapacitados no trabajan ni hacen deporte, ¿no? Hay muchos que se dedican exclusivamente a entrenar y yo pues en esos momentos pues trabajaba y entrenaba, ¿no? Bastantes horas, por lo tanto el poder sacar un plus, pues oye, mucho mejor, ¿no? Dani, ¿cuántas horas estuviste para cruzar el estrecho? Pues mira, yo recuerdo muy bien que teníamos una compañera y decía, yo quería hacerlo en 3 horas y cuarto. De hecho, los 16 kilómetros estaba preparado para hacerlo en 3 horas y cuarto, ¿no? Pero claro, el estrecho es algo que debido a las corrientes, pues según la corriente como esté, te cuesta más o te cuesta menos, ¿no? No hay que pensar que David Meca, por ejemplo, lo intentó hacer y había días que tenía que suspenderlo porque las corrientes no llegaban, te meten en el Atlántico, ya no puedes volver al Mediterráneo, y solo son 16 kilómetros, solo. Y claro, yo esperaba hacerlo en 3 horas y cuarto, pero sí que es verdad que se complicó un poco y al final me costó 6 horas y media, ¿no? Y 6 horas y media, la verdad es que era algo difícil, ¿no? Una proeza.
¿Y qué pensabas? ¿Qué pensabas mientras estabas nadando? ¿Alguna anécdota tienes ahí, no? Pues, nada más pensaba en llegar, te lo digo en serio. Nada más pensaba en llegar porque la verdad es que estaba harto, porque yo soy una persona que no suele hacer mucho caso ni a los entrenadores. Bueno, pues, ¿qué te voy a contar, no? Y recuerdo que esto es una empresa que es Amigos de Cruce del Estrecho, va una barca delante que te va guiando a 150 metros y detrás va otra con la Cruz Roja, un médico, una enfermera, y en este caso pues venía el entrenador, ¿no? Y recuerdo que el médico decía cuando llevaba 3 horas que tenía que beber o que tenía que comer, ¿no? Y yo decía, vamos a ver, a mí me viene muy mal, porque claro, en el momento que tú paras para comer y te coges de la barca, ya no vale. Es decir, tú no puedes tocar la embarcación, pues si no parece que estés descansando, ¿no? Y a mí me venía fatal, porque yo era casi todo de piernas, ¿no? Imagínate, pues beber en la barca, yo abro la boca así y me tiran el agua, ¿no? Pero para comer sí que lo tenía que coger y la verdad es que era muy complicado y no quería, ¿no? Y me decía, no, o comes o bebes o te subes a la barca, y la verdad es que decía al final, joder, el tío este qué pesado que es, qué pesado, tenía que comer, tenía que beber y me agobiaba porque, claro, era tiempo que pedía, tiempo que tenía que estar parado meneando los pies y me cansaba y yo lo único que quería era acabar, ¿no? Muy bien. Pero la verdad es que muy bien. Grande, Pues ahora grande. vamos a ver también unas cositas que a mí me han parecido interesantes. Algunas cosas sí que las habéis comentado, ¿no? Vosotros en vuestra carrera, pues, por ejemplo, Dani pues con la piscina, el David con el polideportivo, recientemente Pilar Tucalle, pero bueno, me habíais chafado un poquito en el tema de que los reconocimientos sí que vienen por todas esas medallas. Recordemos que son más de 30 medallas paralímpicas las que hay aquí sentadas hoy delante de nosotros, más de 30 medallas, pero claro, profesionales del deporte es la pregunta que hemos tenido siempre. Alguna cosa ya habéis dicho, entonces también si queréis comentar un poquito, porque claro, sobre todo tú, Pilar, has visto de cuando se pagaba por hacer deporte hasta cuando la presión de poder ganar, pero como pasa en los Olímpicos, de poder ganar una medalla para poder seguir entrenando, como le pasó a la chica de atletismo de París. Claro, yo desde mi época, o sea, en mi época evidentemente lo pagabas todo, o sea, pagabas todo. Arrímate el micro. En mi época se pagaba todo, claro, pero no lo pagaba solamente yo, lo pagaba también la gente que no tenía discapacidad, es decir, el deporte en ese momento era lo que era, entonces lo pagábamos todo, es más, íbamos a un campeonato internacional y eso sí, un campeonato internacional no nos costaba dinero, pero eran anécdotas como que a ti te daban el chándal y ese chándal tú terminabas el campeonato y lo tenías que devolver. Y a ti te tocaba el chándal y que te tocara. Si te tocaba el chándal un juego de básquet que tenías 13 años, pues ya te ponías 7 aislante y te dabas vueltas. Pero terminaba el campeonato y devolvías la equipación. Es decir, eso ni existía y el que a ti te hicieran un reconocimiento, vamos, a ti tú volvías y te recogían tus padres, los amigos de tu club y poco más. Es decir, yo he vivido eso. Y claro, ahora no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Yo sí que considero que he vivido el deporte, pero por la gestión del deporte. Porque mi vida ha sido el deporte y he tenido la suerte de, bueno, pues de trabajar gestionando la piscina y tal. Pero claro, yo ahora veo, yo también ese cambio también lo he notado mucho, lo he notado también en muchas cosas. No sé si lo voy a decir o no, pero bueno, lo voy a decir. Si te lo he notado para bien y para mal, es decir, tengo también una edad y todo, es decir, yo he visto que en la época en la que yo hacía deporte y en la época que pues a lo mejor tú y Dani y cuando empezó Miguel, pues era otra cosa, es decir, podía haber algo de dinero, podía haber las becas que dice Dani de 4 duros, pero las había algo, ¿vale? Pero no había lo de ahora, pero también había otro ambiente. Ahora evidentemente está todo mucho más profesionalizado y entonces pues hay cosas que a mí entonces me parecían bonitas y ahora ya no están, pero eso también lo hace el que se ha profesionalizado. Entonces ahora yo creo que tenemos que a lo mejor poner un poquito el freno de mano y quizás a los deportistas que ahora vayan viniendo, es decir, que no todos los deportistas que vengan y empiecen y hacen deporte
tienen que ir a un mundial, tienen que ser campeones del mundo o tienen que ser campeones olímpicos, porque ahora parece que todo por el mismo hecho de tener una discapacidad, de practicar deporte, va a ir a unas paralimpiadas, y si no es un fracaso. Ya. Y eso no es así. Es decir, que tú, cuantísima gente hace deporte sin tener ninguna discapacidad y lo máximo que consigue es ir a un autonómico o a un provincial y a nada más y disfruta, pues tenemos que aprender a disfrutar del deporte y llegarán los que lleguen y los que tengan cualidades, pero el no llegar no es un fracaso. Y ahora está claro que hay unas becas, está claro que ahora hay un proyecto FED en Valencia que es muy importante, que apoya mucho y permite lo que dice Dani, de que la gente que haga deporte, que esa sea su profesión y que no tenga que dedicar tiempo a trabajar, que pueda entrenar y dedicar tiempo al descanso. Eso está genial, pero tenemos que intentar eso, que el deportista no piense que su objetivo tiene que ser ese y si no, es un fracaso. Decirte, ahora mismo de Rueda Ponda hay un niño en este momento que está en Málaga y está en el campeonato de España escolar, que es uno de los campeonatos más bonitos que bajo mi punto de vista se organiza, que va junto con la Federación Valenciana de Natación y es un campeonato por comunidades, y la ilusión de ese niño tiene que ser el ir, el participar, el hacer sus mejores marcas, el volver y haber disfrutado del campeonato. Y eso es para mí. ¿Queréis añadir algo, chicos? ¿Queréis añadir algo? También es verdad que para conseguir todas esas ayudas, todo ese esfuerzo, tienes que apretar mucho. Es decir, claro, que mucha gente se piensa que es ahora yo nado 4 nados y voy a llegar a ser campeón. No, perdona, para llegar ahí y poder cobrar esas ayudas, si es verdad que quieres esas ayudas, te tendrás que esforzar y tendrás que trabajar y tendrás que... No, es decir... Y puedes esforzarte mucho y no llegar. Y no llegar, pero bueno, lo importante es que la gente se tiene que esforzar, ¿no? Que parece que es que te apuntas y ya te lo van a dar. No, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que hacer caso pues a todos los entrenamientos y al fin y al cabo pues intentar conseguir esos objetivos, ¿eh? El llegar y no llegar, no se levanta uno un día y dice voy a ser campeón del mundo, ¿no? Pero sí que con trabajo y esfuerzo pues estás más cerca de poder conseguirlo, ¿no? Yo solo recoger lo que dice Pilar. Creo que los Juegos Paralímpicos, como el deporte de alto nivel, creo que es uno de los espejos, una de las ventanas donde podemos mirar y recoger lo que se puede alcanzar con el esfuerzo, con el talento, con tener ese biotipo para poder dedicarte exclusivamente, es la excelencia que decía Miguel, y estar ahí. Pero luego está pues lo que hace Adaponda, que yo creo que es como hacen muchos clubes, es decir, integrar la actividad física y el deporte como un derecho, como una herramienta que te da alegría, te ilusiona, donde esos padres y mamás dejan a su hijo que lo ven evolucionando, que disfrutan de ello y llegará donde llegue. Pero sí que es cierto que luego está el otro salto. El otro salto, que como decía Pilar o decía Dani, que claro, es que convertirte en un deportista paralímpico es algo que lleva a veces muchos años y es muy difícil y que no se regala nada. Parece ser, no hay que entregar. Como yo lo he vivido muchos años, donde bueno, pues a mí me preguntaban que si yo entrenaba. ¿Por qué? Porque se tiene el pensamiento de que ganar medallas para un deportista paralímpico es fácil y sencillo. Y no es eso. Con la condescendencia, con la pena, no. No, tenemos que cambiar ese paradigma. Eso hay que cambiarlo ya y ver que el deportista paralímpico tiene entrega máxima. Es muy difícil estar ahí, muy difícil. Y luego pues está lo otro que también que es lo importante. Porque sin esto no sería lo otro tampoco. O sea, que creo que es lo importante. Lo que veis aquí detrás, la foto de Pilar, que es la más reciente, todos veis quién está, bueno, menos David. David, te digo yo quién es. Es don Ricardo Ten. Esa foto no está puesta ahí por azar, ¿no? Ricardo le llamamos, le dijimos que viniera, pero no podía, tenía otro acto. Y yo sí que quisiera que me comentarais para vosotros quién es Ricardo Ten. Es mi pinipón. ¿Quién es Ricardo Ten, David? Bueno, yo lo veo, es un compañero, un buen amigo, un deportista que creo que con el que todos hemos compartido momentos, muchos viajes, muchas alegrías y otro ejemplo donde hay que mirar.
otro ejemplo donde hay que mirar y que ha enseñado y muestra cada día a la sociedad de que puedes lograr tus sueños a pesar de las circunstancias, que son a veces muy complicadas, pero con ilusión, que no hay que perderla nunca, se puede llegar a muchos lugares. Y creo, sin ninguna duda, que ahora mismo pues es donde, pues bueno, está el tío ahí en un momento increíble, que vamos, yo firmaría por estar ahí, pero creo que absolutamente hay que aplaudirlo mucho, muchísimo. Tanto. Es que en el deporte Miguel, ¿tú qué? es un pegaserie. Bueno, pues Ricardo Ten para nosotros ha sido un gran deportista. Cualquier cosa de deporte a él se le daba bien. Hacer básquet, hacer ping-pong, hacer esquí, hacer un rally. Cosas increíbles que una persona con la discapacidad que... Claro, es que Ricardo Ten, no sé si lo sabéis, le faltan los dos brazos. Es amigo de Adaponda, es amigo de Adaponda. Lo conocéis, ¿no? Sí. Pues es increíble la facilidad con el que él podía hacer cualquier tipo de deporte. Y luego, aparte, pues un carácter como el Dani. Pilar, Adaponda cumple 20 años, pero yo sé que hace 30 o más de 30, ¿qué te dijo este señor? Hace más de 30 años, cuando llegó a la piscina, que había visto, ¿no? Ricardo, bueno, la piscina se abrió en el 94. Arrímate el micro, Pilar. Ay, Ricardo, la piscina Campana se abrió en el 94. Entonces, de repente, pues, no sé, se abrió en agosto del 94, pues posiblemente en septiembre o en octubre del 94 apareció Ricardo por la piscina y dijo que había visto en la tele que los birubarios estaban a hacer deporte y que entonces él qué podía hacer. Pero bueno, a todo esto él ya venía y él ya iba en la bici, ya le habían puesto no sé cuántos en la bici, ya se tiraba y hacía con sus amigos, bueno. Entonces, nada, se metió en el agua y una virguería, vamos. Es el deportista, además es deportista, es decir, deportista además que no sabe perder, que tiene que ganar, que no sabe hacer las cosas a medias, es decir, que no vale las medias tintas, que tiene que ser o todo o nada. Sí. Vamos, este año se ha roto la clavícula 2 veces, ¿no? Un abrazo frío. La forma de gritar cuando acabó la contrarreloj, después de haber ganado todo lo que ha ganado, que no le quedaba un gramo de fuerza, es incluso que se le fue la, yo tengo esa visión, quiero que lo sepa la gente, esa visión de cuando abraza a su pareja y que se le va la bicicleta por el velódromo, que está súper empinado y resbaladizo, y solo él con su trozo de pierna puede abrazar a la pareja y coger la bicicleta a la vez. Es alucinante, es que tú lo ves y no te imaginas cómo puedo hacer tantas cosas. Es decir, yo porque, a ver, ya son tantos años que ya te lo crees todo, pero incluso lo tienes delante y le ponen la comida y el cuerpo te pide irle a ayudar. Es decir, el cuerpo te lo pide y al mismo tiempo te retraes porque sabes que no le hace falta. Pero es una pasada. O sea, y como deportista, es que claro, tú puedes tener una discapacidad, pero puedes tener unas condiciones deportivas o no. Y claro. Es que Ricardo las tiene todas para el deporte. Todas. Sí, Dani, ¿cómo lo conociste tú? Pues yo la verdad es que guardo un cariño muy especial porque yo lo conocí en Gafé. En Gafé, cuando él tuvo el accidente, yo tuve el accidente en el 82, él me parece que fue en el 83, una cosa así. Yo estaba para operarme, yo después de pasar los meses en coma y el año aquí en el hospital, cuando me volvieron a operar, que me llevaron a la tercera planta de lo que era la antigua FE, entró un doctor, que era el doctor Montañana, que yo le tenía un gran aprecio, y me dijo, ven y le das ánimo a un chiquillo que se acaba de quemar. Y yo tengo la imagen de entrar a la habitación de la tercera planta y ver a Ricardo enganchado con la pierna igual que la tenía yo arriba, la otra pierna, el brazo cortado, una pequeña televisión que le habían regalado, de aquellas que era televisión y radio encima de la mesita, porque entonces no se podía tener tele, eran la sala de espera las teles, no eran las habitaciones. Y la verdad es que pues lo conocí ahí, en el año 83. Y casualidad de la vida, pues bueno, que entras, le das ánimos, pierdes el contacto, ¿no? Y recuerdo la primera vez que fuimos a FESA
y a una competición cuando había Ricardo, ¿no? Después de tantos años poder encontrarse, ver a su madre, ver a su padre, ver a su hermano y a su familia, pues la verdad es que te llena de orgullo, ¿no? Pero para mí, Ricardo, no puedo decir nada porque para mí es un deportista de los más grandes que ha habido a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Y ahí están todos sus éxitos que lo demuestra. Y es que no tiene fin, es que yo sé que si Ricardo deja la bicicleta y se pone a hacer pesca, seguro que se queda el campeón del mundo de pesca. Es decir, a lo que se ponga, tiene cualidades para todo. Pues una cosita, Ricardo le sabe muy mal no haber podido estar aquí, pero bueno, algo ha dejado por ahí, a ver. Hola amigos, ¿qué tal? Nada, me gustaría mandar un abrazo muy fuerte a todo Adaponda y esa felicitación muy grande por cumplir esos 20 años. Madre mía, cómo pasa el tiempo. He tenido la suerte de disfrutar y de conocer a muchas personas del club y de las competiciones que organizabais en Onda, o sea que nada, mandaros desde aquí mi más sincera felicitación, apoyaros para que seguís cumpliendo años. Y aprovecho para saludar a Dani, a Luque, a Pilar y a Casinos, esos amigos que siempre nos encontramos en todo tipo de eventos. Un placer haber compartido con vosotros muchísimas experiencias y a ver si nos vemos pronto. ¡Un saludo! Grande, grande. Voy a hacer una paella. Grande, Ricardo. Bueno, pues ya vamos acabando esta tarde que está siendo súper especial. Vale, yo ahora lo que quería es un poquito, ya para finalizar, pues saber a qué os dedicáis, alguna anécdota. Os he dicho que solo podéis decir una anécdota, porque si no estaremos aquí hasta el domingo. Y lo que vais a hacer en el futuro, bien en el deporte o no, o sin el deporte. Ya tema único, anécdotas. Yo tenía pensado una, pero ahora me he acordado de otra. Tú me has comentado que cuando se fundó la Ponda, perdón, hija mía, es que no sirvo para esto. Cuando se fundó el club, fuimos a Plasencia. Sí, más o menos, ese año sí, 2006. ¿Ese fue el año que se estropeó el autobús? El que se estropeó el autobús no fue cuando Ruth, el padre de Ruth y... ¿En Valladolid? No, volviendo de Plasencia, cuando salimos de Plasencia no fue ese campeonato. No recuerdo. Pues entonces nada, cuento la otra. No, de Plasencia, pero es que a Plasencia fuimos en blanco y negro y luego fuimos en color. Tú hablas del de blanco y negro. No, yo hablo del de color. Del de color. En el vale. 2006. El de blanco y negro es el que se estropeó el autobús. Pero ese fue en invierno, sí. ¿no? Por Reyes o así. No, ¿no? En verano. Bueno, da igual, cuento la otra. En Seúl. Bien. Me pensaba que ibas a chafarme. Yo tengo una, si tenemos tiempo. La de Seúl no es mía. No ha sido chafa a nadie. Dime. Ahora no lo sé, pero en esa época, cuando fuimos al campeonato, a las Olimpiadas, pues hubo un día pues que no había competición o tal. Bueno, y salimos a dar una vuelta. Y nos fuimos Eugenio, una chica ciega y yo. Y no me acuerdo quién más venía, íbamos 4 personas y nos fuimos a dar una vuelta. Y entonces en Seúl tú te ponías en la puerta del metro y el que más podía para él, es decir, te empujaban desde el final y entonces tú ibas entrando. Entonces entrabas o no entrabas, daba igual. Pero ¿qué pasó? Que entramos todos menos la ciega. Y entonces la ciega se quedó en la estación. Entonces se nos quedó sola, ciega total, en Seúl. Wow. En el 88. En el 88. Y tuvimos que gritarle por la ventanilla que no se moviera de donde estaba. Y allá los demás, sin saber dónde estábamos, bajamos en la siguiente parada de metro. Wow. Y tuvimos que intentar volver a buscarla. Pero es que entrabas a empujones. Entonces, por mucho que la tuviéramos cogida, a unos nos metieron y ella se quedó sola en la estación del metro. Ciego total en Seúl. ¡Qué bueno! Miguel. Bueno, pues yo la verdad es que tengo que decir muchas cosas, ¿no? Porque he pasado momentos muy divertidos en la época que Pepe Ramos y Dani Vidal, yo pude coincidir con ellos, ¿no? Y la verdad que estar con Pepe cuando él estuvo en la selección conmigo y con el equipo, recuerdo que siempre hacíamos viajes en cada competición.
Pepe, cuando íbamos a un país a competir, que hemos estado en muchos, ya estaba mirando dónde podíamos ir, Era el guía. Era nuestro guía, exactamente. Siempre nos estaba buscando sitios para poder estar y compartir con nosotros. Por si no volvía. Claro, pero es que somos un desastre, en verdad, ¿eh? Nos tenías que guiar. Una de las anécdotas que pasó conmigo, pues Pepe pues nos dijo, mira Miguel, vamos, Pepe, Dani, Chano, compañero nuestro, Ricardo, Vicente y muchos más. Íbamos a ver un trozo del muro de Berlín y para eso tenemos que bajarnos en una estación. Y el Pepe nos dice, Miguel, para el próximo tren lo coges que nos vamos. Y yo, tonto de mí, me monto en el tren y veo que los demás no se montan. Miguel, este no. Entonces ya no me pude irme con ellos. Me tuve que buscar la vida y ya no vi el muro de Berlín. Ellos sí que fueron. David, cuéntanos tú una de muchas que tendrás seguro. A ver, intento... Contaría de deportivas, ahora no me acuerdo de muchas, pero sí que, mira, yo, más que una anécdota es decir que creo que el deporte cuando se acabó mi vida a nivel profesional, pues es complejo, es difícil, pero creo que obviamente la discapacidad sigue viviendo con nosotros. Y con el deporte es algo que nos ha enseñado, nos ha formado y nos da herramientas para poder ir nuestra vida en momentos complicados, porque al final, pues cada uno vivimos con nuestra discapacidad, de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que yo me quedaría con esto, es decir, dejamos nuestra vida como deportistas, continuamos con nuestra discapacidad y creo que esto es lo bonito. A mí, ¿qué me ha dado el deporte? A mí me ha enseñado la vida que siendo ciego no ha sido una tragedia, ¿no? En un momento cuando llegó fue muy difícil, pero yo siendo ciego pues he abrazado a mis hijos, me he casado con la mujer de mi vida. He tenido 3 perros maravillosos, me he perdido por países que nunca he conocido, viajando solo con mis perros. Creo que más que una anécdota es, jolín, todo lo que me ha brindado no cuento ninguna anécdota porque tengo muchas con mis perros, desde luego. Sí. ¿No? Porque ir por ahí fuera sin ver es muy difícil y pasan cosas curiosísimas, Sí. ¿no? Pero creo que es esto lo que añadiría. Y tanto. ¿Y Dani? Pues yo, anécdota, la verdad es que, como os he dicho antes, soy un desastre para las anécdotas, soy un desastre para todo, pero sí que recuerdo en una competición, no sé si fue en Alemania o en Sheffield. Sí que lo sabes. ¿Con qué deportista? Que perdí la cartera, la verdad es que, no sé, veníamos de la piscina, no sé dónde, y perdí la cartera. No veníamos de la piscina. Me hicieron buscar la cartera, yo volviéndome loco a buscar la cartera y después la tenía Pepe, ¿no? Pero... Bueno, Pepe lo contará mejor porque la verdad es que yo soy un desastre hasta para perder la cartera. Yo ya tengo bastante con acordarme de tus marcas, que tú no te las sabes y yo sí. No, desde luego. Es que soy un desastre, como os digo, soy un desastre para todo, ¿no? Pero bueno, siendo un desastre me ha ido bien, no me puedo quejar. La verdad es que has mejorado, ¿eh? He pasado momentos muy buenos, Miguel lo sabe, desde tener que bajarlo al metro, por ejemplo, en brazos, o es decir, anécdotas en cada país que ha sido, experiencias que hemos ido a viajar pues, y a cada competir. país es un mundo y la verdad es que el poder disfrutar de ese compañerismo, de esa tensión que se hace en las competiciones, de esos días que estás, pues la verdad es que es espectacular, ¿no? Porque es verdad también que tienes tu momento de competición, pero también tu momento de juego y tu momento de diversión, ¿no? Y tengo que decir que a mí esos momentos pues me gustaban mucho más que los otros, ¿no? Pero no se me daban mal ni unos ni los otros. Antes de finalizar y que me digáis ya lo último del futuro y eso para acabar, yo sí que quería contar una anécdota que lo supieran todos, algunos ya lo saben, pero yo no sé si lo he contado en público alguna vez. Tiene que ver con Pilar, ya que has venido, pues lo voy a contar. En los primeros campeonatos, que era por aquel entonces en el 96, 97, que nos íbamos a Madrid, cargábamos todo el autobús, hablábamos antes de Puerto, donde la planta baja íbamos las sillas de ruedas y arriba todos los demás. Llegamos a Madrid, yo era de los primeros campeonatos, hacemos el calentamiento, era de novato, y vienes tú, te diriges hacia mí, ya no te acordarás, te diriges hacia mí y me dices,
Pepe, que no puedes nadar. Tía, pero ¿cómo que no puedo nadar? Pilar, de Castellón a Valencia, de Valencia a Madrid, y ahora me dices que no puedo nadar. No, yo he estado mirando todas las series, todas las carreras, y tú no puedes nadar hoy, no sé. Bueno, pues bueno, vamos a ver, vamos a reclamar, vamos a hacer lo que sea. Y llegamos allí, yo antes ahora no me veo de cerca, pero antes me veía, y en la segunda hoja, digo, Pilar, yo estoy aquí, sí que puedo nadar. Y dice, ¿dónde si yo he estado mirando? Y dice, de aquí pone José Ramos Castillo. Vale. Ella estaba buscando en todas las series Pepe Onda. Pepe Onda. Porque yo durante todos mis años, y toda la gente que me conoce como Pepe Onda, no me conocen como José Ramos. Fui a secretaría y todo. Claro. Y digo, ahora que viene Pilar, eso lo tengo que contar por eso, por... No, es que fui a secretaría y todo. Eran los campeonatos que íbamos y volvíamos el mismo día. Sí, sí, sí. Y yo, Pepe Onda, no estaba. Pues nada, después de este ratito de humor, nada, si queréis decir unas últimas cositas ya para finalizar, ¿a qué os dedicáis? ¿Qué en esta etapa de vuestra vida, qué estáis haciendo? O si hay algo del futuro, lo que creáis, alguna cosita que nos queréis decir para finalizar este acto. Bueno, pues Pepe, darte las gracias. La verdad que estoy muy contento de poder estar aquí contigo. Y bueno, yo de momento sigo entrenando y compitiendo y vamos a intentar llegar a los próximos Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, ya que estamos para eso. Claro que sí. Te veremos en la tele. Bueno, yo lo primero es que creo que pasó un día de los días más felices de hace mucho tiempo. He visto a gente que quiero y he querido muchísimo. Uy. Sí, sí, sí. Entonces este día ha sido muy feliz para mí. Y nada, que el futuro, pues estoy poco a poco dejando ya lo que es la federación. Necesito ya hacer un cambio, ya me he desligado casi. Todavía hay algún coletazo que otro porque siempre lo tienes ahí. Pero quiero ya pasar página y dedicarme a otras cosas. Como veis, me dedico a ir a conciertos. Y resulta que me encuentro a Pepe y me lo encuentro ahí. Claro. Entonces, pues eso, ahora quiero... Bueno, el deporte ha sido mucho para mí. También es verdad pues que al final me saturó un poco y ahora quiero, pues eso, pues días como estos pues me satisfacen mucho porque son bonitos recuerdos de una etapa buenísima de mi vida. Y muchas gracias por... Nada, a ti, a vosotros. Dani. Bueno, pues para mí es un placer venir a Onda, que es como mi segunda casa, ¿no? Porque, como os he dicho antes, para mí el deporte me lo ha dado todo, ¿no? Gracias a Pepe, que fue el que me descubrió, ¿no? Y todos esos años que hemos compartido. Y el futuro, pues el futuro espero jubilarme. Y en estos momentos, pues me encuentro trabajando, antes trabajaba en Decathlon, ahora estoy trabajando en Amazon Onda. Estoy encargado en la limpieza y la verdad es que, bueno, es algo fastidioso porque trabajas de noche, pero también tengo que decir que a mí siempre me ha gustado más la noche que el día. Para todo. David, cuéntanos tú algo. Bueno, yo ya hace mucho tiempo que dejé los Juegos Paralímpicos, el mundo profesional, y fue un momento complicado, pero mira, encontré mi lugar, que a veces es muy difícil, ¿no? Dicen que para encontrar tu lugar primero hay que perderse. Yo me perdí. Y mira, y ahora pues incluso hago de colaborador con la tele, he estado narrando Juegos Paralímpicos en París, estuve con la familia, sigo trabajando en la tele, en radio, hago de embajador para ciertas marcas y bueno, pues me muevo en el mundo de la empresa, porque creo que los deportistas paralímpicos tenemos mucho que aportar al mundo de la empresa, muchísimo, muchísimo. Antes no querían vernos, pero ahora nos llaman. ¿No? Y creo que los grandes patrocinadores está hecho de las empresas, del tejido, del músculo que necesita este momento. Y bueno, y esa es y sobre todo pasar mucho tiempo con mi familia. Mucho. Muy bien. Pues muchas gracias a los cuatro. Ahora nuestro presidente Ramón Felip os entregará un obsequio de parte de todo el club y de parte de todo el pueblo, porque os vais a llevar la parte más representativa de lo que es esta localidad. Y solo lo pueden tener pues estrellas como vosotros, ¿vale? Vale.
Se trata de una réplica, David, del castillo de Onda, ostras. el castillo de las 300 torres. Vale, muchas gracias. 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 ¿Tienes una? ¿No te piensas que es galleta o algo? Y gracias a los 4 hemos pasado, como dice Pilar, uno de estos días que vamos a recordar. Qué bonito. Es original, ya, la muralla del castillo. Y también nuestro presidente pues hará una entrega, un obsequio también a Raúl Peris, que es patrono de Fundación de la Caja Rural, Nuestra Señora de la Esperanza, y a José Vicente Iserte por ser el concejal de Deportes, que tengan un recuerdo también de esta tarde. Y gracias a todos y a todas por venir, y esto es un acto más de lo que la familia de Aponda somos. Ya tenemos 4, 5, 6 miembros más y cada vez seremos más, claro. Gracias a todos por venir. Vale. ¿Es de Adaponda? Vale, que bajen todos los de Adaponda y nos hacemos una foto ahí familiar. Vosotros estáis... Miguel, ponte detrás de las sillas.